Vamos rápidamente al primer ejercicio y les ayudo con la lectura. La noción de que el sacrificio es un ideal noble es común en las sociedades occidental y oriental. Nuestros calvarios de la Primera Guerra Mundial en Francia están repletos de conmemoraciones a hombres, los difuntos camaradas de Birfex, que supuestamente se dejaron la vida o dieron la vida por su país, aunque la mayoría murieron tras una espantosa agonía, rezando solo poder vivir. Cuando, años después de una conversación con él, el hijo del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, murió en un asalto suicida a una posición del ejército israelí en el sur del Líbano. El dirigente insistió en que no le enviaran condolencias, sino felicitaciones. Nasrallah apareció en la televisión libanesa riendo y sonriendo, radiante y encantado de hablar con admiradores por teléfono. La joven prometida de su hijo también expresó el orgullo que sentía por él, que habría sido su marido, aunque sin sonreír. Por mucho que la idea del sacrificio sea explicable, está claro que no es un fenómeno natural. En una sociedad normal, en una sociedad cuyas gentes son tratadas igualitariamente y con justicia, consideramos el suicidio una aberración trágica, una muerte que se produce con el elocuente vocabulario de un forense cuando el equilibrio mental está trastornado. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el equilibrio mental de toda una sociedad está trastornado? En el año 2000, recorriendo junto a un amigo las ruinas de los campos de refugiados de Sabra y Chatila en Beirut, no podía dejar de asombrarme ante la estabilidad de los supervivientes que aún vivían allí, entre casuchas de hormigón y unas ratas del tamaño de pelotas de fútbol. Muchos de ellos carecen de un hogar desde que los desposeyeran hace ya 52 años. Le digo a mi amigo que si yo viviera allí, me suicidaría. Y de eso se trata. Cuando una sociedad está desposeída, cuando las injusticias que le han sobrevenido parecen irresolubles, cuando el enemigo es todopoderoso, cuando el pueblo de uno ha sido comparado con animales, insectos, cucarachas, bestias de dos patas, la mente va más allá del raciocinio y llega a la fascinación en dos sentidos, con la idea de una vida después de la muerte y con la posibilidad de que esa creencia proporcione de algún modo un arma de una potencia mucho mayor que las nucleares. En 1993, cuando los Estados Unidos estaban convirtiendo Beirut en una base de la OTAN y dirigían su potencia de fuego contra las guerrillas musulmanas de las montañas del este, los guardianes de la revolución de Irán en Baalbek prometían que Dios liberaría al Líbano de la presencia estadounidense. En aquella época escribí, no del tono irónicamente, que la batalla resultante sería titánica. La tecnología de los Estados Unidos contra Dios. ¿Quién ganaría? Entonces, el 23 de octubre de 1983, un solo terrorista suicida irrumpió con un camión cargado de explosivos en el complejo de la Marina estadounidense del aeropuerto de Beirut y mató a 241 soldados en 6 segundos. Estoy seguro que ese hombre era al cual se refería Nasrallah, el que irrumpe con su camión en una base militar sonriente y feliz. Más adelante entrevisté a uno de los pocos marines supervivientes que habían visto al suicida. Lo único que recuerdo, me dijo, es que ese tipo estaba sonriendo. En dos vueltas, automáticamente ya tengo que quedarme aquí con la idea de que hablan con respecto a el suicidio y cómo lo ven algunas comunidades, algunas sociedades cuando han sido prácticamente borrados, robados. Hay una palabra clave aquí, desposeídos. ¿Okay? Ojo, este es el punto de vista del escritor, que lo tienen ahí abajo, citamos esto de Robert Fisk, ¿verdad? De su libro La guerra por la civilización. Vamos a la pregunta número 1 que dice, ¿qué opinión tiene el autor del suicidio en el contexto de un conflicto? ¿Okay? Ojo, el suicidio en el contexto de un conflicto.
Dice una opción, es el procedimiento exclusivo de apenas un pueblo que resulta absurdo en otros. La segunda me dice, es el resultado del intercambio cultural de Medio Oriente con Asia, que por lo tanto no debe tomarse tan en serio. Recuérdense que en Asia, recordemos a los kamikazes, recuerden, es fruto de la influencia de cines y series norteamericanas. Es un acto atípico y antinatural que por lo general se deriva de problemas internos, pero que al mismo tiempo resulta comprensible en situaciones extremas. Y por último, es producto de una enfermedad mental que debería tratarse. No olvidemos que en la lectura se cita el concepto de un psicólogo con respecto a el suicidio, que es cuando hablaba de que la mente estaba perturbada. Está en el trozo, está en el trozo. Pero aquí, ¿verdad? Y lo estamos viendo desde que comenzó la lectura, se habla de algo que es atípico, ¿verdad? Atentar contra la vida. Pero sin embargo, estas civilizaciones lo toman como algo normal. Ya esa palabra ya tenía un sustituto en las primeras líneas, un acto atípico y antinatural. ¿Ok? Y eso lo conformaba también, eso lo configuraba lo que decía el psicólogo con respecto a su concepción de una mente perturbada. Así que es un acto atípico y antinatural que por lo general se deriva de problemas internos, lo que vivió esa comunidad, pero que al mismo tiempo resulta comprensible en situaciones extremas. Es esta la respuesta. Las otras podrían ser algún tipo de vuelta, hay líneas que te llevan. Lo importante de esta lectura es la cantidad de contextos que se ven, porque te tocó algo con respecto a algo, si bien habló de lo que sucedía en Beirut, ¿okay? Y también lo que sucedió en el 83 en ese atentado suicida, donde un solo hombre cargado de explosivos simplemente irrumpió, hizo estallar su carga y mató a 241 marines norteamericanos. ¿Venganza? Segunda pregunta, ¿en qué sentido usa el autor la palabra desposeyeran en la frase desde que los desposeyeran hace ya 52 años? ¿Okay? Primera opción, ¿quiere decir que 52 años les robaron todos? ¿Se refiere a la manumisión de los esclavos en los que el dueño renuncia a la posesión? No estaba la palabra esclavos por ninguna parte, así que esto queda como distractor. ¿Tiene que ver con la forma como fueron desarraigados y la tribu a que pertenecían? No se mencionó el asunto de tribu, pero sí se mencionó a varios sectores que hay en Beirut. La expresión religiosa referente a expulsar a sus demonios, no se tocó ese punto. Se refieren que encontraron en un campo de refugiados el lugar donde posarse, pero fueron desplazados. Sí, se habla del campo de refugiados, del que hablaba de todo lo que consiguieron, de cómo les decían. Pero la respuesta es justamente el uso que se le da a la palabra desposeyeran. ¿Okay? Tiene que ver básicamente en la tercera opción, tiene que ver con la forma como fueron desarraigados, o sea, arrancados de su sitio, de su zona de confort, ¿verdad? Y ¿verdad? Se habla con respecto a, no digamos tribus, pero sí hablemos de ciertas, no digamos sectas tampoco, la palabra correcta es grupos sociales que hacen convivencia en Beirut. ¿Okay? Creo que podemos recordar algo de los chiitas, ¿verdad? Y hay dos grupos en pugna, así que es bueno que vayan analizando los problemas del mundo que les dije. Les recuerdo, cada lectura tiene dos preguntas, ¿okay? Y esta frase, ¿en qué sentido usa el autor? Es importante, no es lo que tú consideres, es lo que es tratar de explicar lo que quiere decir el autor. Esta frase se repite con mucha insistencia en las preguntas que se hacen después de cada lectura. O sea, como quiere decir cuál fue el propósito del autor, qué quería decir el escritor con esto. Vamos a la segunda lectura.